Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Él se centra ahora ya no en Sumeria, sino en nuestro continente. Y nos presenta inclusive coincidencias muchas de lo que pasa en este continente, de lo que pasó con lo que pasó en Sumeria y en otras partes del mundo, en Grecia, en la India, en Egipto. Como ya dijimos, eran los mismos personajes que tenían el planeta completo como su base de operaciones, los Anunnaki, que llegaron del planeta Nibiru. La última parte estamos viendo cómo se repite Cortés, conquistador de México, que había salido de Cuba en una expedición, repite exactamente cómo se repite precisamente lo que hizo Cortés en México con Moctezuma, que lo aprisiona, lo dejan entrar allá. El error de Moctezuma lo deja entrar allá en Tenochtitlán. Entonces es un virus, se le metió el virus allá, entonces desde dentro allá lo conquista, entonces lo mete preso. Y el plan de Cortés es no matar a Moctezuma, sino tenerlo vivo como rey, pero como un rey títere. Como ya le dije, se repite ese esquema en muchos gobiernos hoy de nuestro continente y de otras partes del mundo, donde Estados Unidos los deja como presidente, pero son los títeres que garantizan que las empresas estadounidenses en ese país se aprovechen de todos los recursos mineros, tecnológicos que ese país tiene, que corresponden a esos tesoros y esas riquezas corresponden a esos pueblos. Pero esos gobernantes títeres engañan al pueblo con esa democracia representativa y le van entregando todo en manos de las empresas estadounidenses. Son los gobiernos títeres que se siguen dando hasta el día de hoy. Y Moctezuma entonces iba a ser eso, un títere de Cortés, pero uno de los generales de Cortés, el segundo al mando, pierde la paciencia, dice el libro histórico, de ese fraile español, que uno no sabe si realmente fue eso, que el tipo perdió por una simple pérdida de paciencia, desobedece la orden del comandante Cortés, y dice que manda matar a Moctezuma y a todos los nobles, o sea, descabezarlos a todos, contrariando las órdenes de Cortés. Entonces se hace una matanza tan grande que los seguidores de Moctezuma en Tenochtitlán, México, se rebelan y se arman. Esta gente parece que no son humanos. Y entonces se arma una matanza de lado y lado y los españoles tienen que retirarse apresuradamente con grandes pérdidas. Volverían un año después. Y al llegar a Perú, Pizarro, el conquistador español de Perú, también repite la misma técnica, la misma operación política. O sea, eran esquemas que venían de la corona de España. Esquemas militares para ser aplicados. Usen la traición, usen el engaño. Esos son los valores que ellos traen aquí y dicen que vinieron a civilizarnos, ¿no? Engañen, traicionen, mientan. A eso es que ellos le llaman civilizarnos. Entonces Pizarro le aplica exactamente la misma fórmula que le aplicó Cortés a Moctezuma en Tenochtitlán. Pizarro agarra al rey ahí en el Perú, en este caso Atahualpa, lo aprisiona con traición, lo engaña, lo aprisiona y exige un rescate en oro, la codicia, el oro. Esa era la evangelización que ellos venían a traer aquí, el oro.
procurar oro como si le sirviera de alimento. Le aplicó el mismo esquema militar a Atahualpa. Lo aprisionó, estando ya dentro de la ciudad, y le exige una habitación llena de oro. Pero entonces, después que coge el oro, acusan a Atahualpa y dice que en estas acusaciones falsas participaron los representantes de la iglesia en ese show, porque son la misma cosa. Los conquistadores, cuando se habla de conquistadores, hay que meter en ese paquete a los dirigentes de la iglesia, a los padres, a los frailes, a las monjas. Son todos parte de un esquema. La iglesia hace el trabajo ideológico de amansar, pero forma parte también. Y hasta el día de hoy eso pasa así. En muchos países hay obispos estadounidenses y son espías de la CIA. Tienen un salario fijo en la CIA para darle información al gobierno de Estados Unidos sobre todo lo que pasa en su diócesis. Eso sucede hasta el día de hoy. Siguen ligados al poder esa gente. Y cuando se da lo que ellos quieren, pues ellos son beneficiados también por el gobierno de Estados Unidos. Entonces le repitieron el mismo librito a Atahualpa en el Perú. Lo acusaron de crímenes de idolatría y entra a la iglesia. Y por el asesinato de su hermanastro, su rival en el trono. Entonces buscaron un casus belli, como se dice en latín, o sea, una acusación que pudieran tener para fundamentar el asesinato de Atahualpa. Acusémoslo de que, como él está en guerra con su hermano, por el trono, entonces es fácil acusarlo de que fue él que lo mató. A lo mejor fueron ellos mismos que lo mataron y aprovecharon la situación. Lo matamos y acusamos a Atahualpa, que está queriendo agarrar el trono. Eso es exactamente lo mismo que dijo Trump en el primer gobierno de Trump. Mandémosles una bomba a Rusia y digámosles que fueron los chinos. En público lo dijo así, lo soltó. Es la misma técnica que están usando. Entonces lo condenaron a muerte. Dice Zecharia Sitchin, según una de las crónicas de la época, el rescate obtenido por la liberación del Inca Atahualpa fue el equivalente a 1.326.539 pesos en oro, alrededor de 5.670 kilos, tesoro que se repartieron rápidamente Pizarro y sus hombres, después de dejar la requerida quinta parte para el rey de España. Era el rey, el jefe de los mafiosos, de los piratas, de los ladrones. Roben, engáñenlos, roben, miéntanle, pero denme mi parte de lo que consigan. Ese es el trato, y así era que lo hacían. La quinta parte para el rey, eso había que asegurárselo, el parte del negocio. Pero a pesar de que lo que cada hombre recibió de esos militares de Pizarro, junto con él, de que lo que cada hombre recibió iba más allá de sus sueños más fantásticos, porque esa gente era un monte de analfabetos, asesinos, sinvergüenza, que vinieron de España y lo enviaron para acá. España no tenía nada que perder si esa gente morían por aquí. De esa gente venían a hacer riquezas por aquí, a enriquecerse. Ese era el sueño de toda esa gente que vinieron de España y Portugal, hacerse rico en estas tierras para volver allá y vivir bien. Eso fue la civilización que trajeron, el cristianismo que trajeron. Así era que salvaban las almas, como dicen los locos sacerdotes, ¿no? Vamos a salvarle las almas a esta gente, el cuerpo que se lo lleve quien lo trajo. Entonces, a pesar de que cada hombre de Pizarro recibió
mucho más de sus sueños más fantásticos. Aquello no era nada comparado con lo que aún estaba por llegar. Tanto oro que sobrepasaba las expectativas y las fantasías de estos hombres. Cuando los conquistadores entraron en la capital, Cusco, vieron templos y palacios cubiertos literalmente de oro. Eso no existía en Europa. Y lleno de este metal. En el Palacio Real había 3 cámaras llenas de objetos de oro y 5 cámaras con objetos de plata. Y una montaña de 100.000 lingotes de oro con un peso de 2.665 kilos. Cada uno, una reserva de tan precioso metal que estaba a la espera de ser convertida en objetos artísticos. Que eso es lo que hacían ellos, los indígenas. No le daban valor comercial al oro. Era para hacer figuras de animales, de objetos. Eran expertos trabajando los minerales. Recuérdense, la herencia de Ninurta que le enseñó a su protegido Caín. El origen de todos estos indígenas de América. Caín, que salió de allá, de Medio Oriente, de Mesopotamia, con la genética modificada para que no le salieran pelos ni barbas en el cuerpo. Lo instaló Ninurta aquí en sus territorios, que era este continente. Ese es el origen de los indígenas, no tienen pelos en el cuerpo ni son barbudos. Entonces le enseñó a trabajar los minerales, porque Caín fue criado allá en Bactivira, en Mesopotamia, las ciudades donde se fundían los metales, donde los Anunnaki trabajaban la mineración, la metalurgia. Todo el oro que se llevaba de las minas de África, los Anunnaki lo preparaban todo allá en Bactivira, en lo que hoy es Irak, en Mesopotamia, una ciudad Bactivira. Y Ninurta era el jefe de esa ciudad, el administrador. Y él fue el que crió a Caín y le enseñó todas esas técnicas. Entonces, cuando Caín llega aquí a América con sus descendientes, le vamos enseñando esa técnica. Por eso esos indígenas y saben la técnica de la fundición de metales, construir grandes pirámides de piedra, grandes ciudades. Todo eso se le enseñó a Ninurta, a Caín y sus descendientes. El trono también era de oro. Increíble. El trono también era de oro y equipado con un taburete de oro. El trono donde se sentaba el rey era de oro y equipado con un taburete de oro, diseñado para convertirse en una litera sobre la cual pudiera reclinarse el rey. Pesaba 25,000 pesos, alrededor de 113 kilos. Incluso las varas para transportarlo estaban recubiertas de oro. Por todas partes había capillas y cámaras funerarias en honor a los antepasados, llenas de estatuillas e imágenes de pájaros, peces y animales pequeños, espigas, pectorales, objetos que se cuelgan en el pecho. En el gran templo que los españoles llamaron el Templo del Sol, las paredes estaban cubiertas con pesadas placas de oro. Y eso mismo sucedía en Tiwanaku. Todo estaba cubierto de oro, esas grandes construcciones. Uno dice, pero ¿cómo es posible, señores, que países tan ricos en oro, que ningún país de Europa lo tiene, países tan ricos en oro, haya tanta miseria, y ese pueblo sigue en la miseria hasta el día de hoy? La gran parte de esos pueblos del Perú, República Dominicana, miseria para el caramba. Esos gobiernos pasan y pasan y pasan y pasan y las cosas no se arreglan de una vez. Y son países pequeños, con minas de oro inmensas, que da para cada ciudadano de esos países vivir como un rey, y no arreglan la situación, porque se los roban todo y dejan
que los extranjeros, Estados Unidos, Canadá y los europeos, se lleven todo ese material. Es una desgracia este tipo de políticos que tenemos. Son unos vendepatria. Entonces sigue diciendo, las paredes estaban, eso es en el gran templo del sol, las paredes estaban cubiertas con pesadas placas de oro y tenían un jardín artificial en donde todo, árboles, arbustos, flores, pájaros y una fuente estaba hecho de oro. Señor, en la literatura griega parece exactamente lo mismo. Había uno de esos llamados dioses, el jardín de las Hespérides se dice, todas las flores y los árboles eran hechos de oro, exactamente como está aquí en América, miren, porque son la misma gente allá y aquí. Un jardín hecho de oro, las flores y todo era de oro. En el patio había un campo de maíz con tallos de plata y espigas de oro. Un campo, Es el trabajo de forjar todas esas hojas y esas espigas, esos granos, todo en oro, en expertos, finísimos trabajadores de los metales. Y a ese nivel los europeos estaban en la Edad Media, en la Edad Oscura de ellos, pero la Edad Media solamente pasó en Europa, esa edad de oscuridad, de salvajismo. La Edad Media solo pasó en Europa, no pasó en ningún otro continente. Un jardín con campos, todo hecho de oro. Árboles, arbustos, flores, pájaros y una fuente estaba hecho de oro. En el patio había un campo de maíz con tallos de plata y espigas de oro. Un campo que cubría una superficie de 91 por 182 metros, es decir, 16.562 metros cuadrados de maíz de oro. En Perú, los conquistadores españoles vieron cómo, en un corto espacio de tiempo, sus fáciles victorias iniciales dieron paso a unas encarnizadas rebeliones de los incas. Recuerde, incas, Caín. Y la riqueza inicial dio paso al azote de la inflación. Para que toda esa riqueza que se llevaron los españoles, ¿saben lo que indica? La gran corrupción que siempre ha existido en ese país, España. ¿Cómo es posible que se llevaran tanto oro gratis y España en la miseria y los campos de España en la miseria y la gente viviendo como en la Edad Media en España? Porque la clase, la jerarquía del rey y su gente robándose todo ese material y el pueblo en la miseria. Esas llamadas democracias europeas no son democracias, son estados totalitarios. Siempre han sido eso, de ultraderecha, fascistas, como se dice. Eso es lo que gane un partido de izquierda en Europa, lo bloquean todos los otros países y dice que son democracias y quieren darle a hablar de democracia a otros países, como hace Estados Unidos, que son muñecos de Estados Unidos, ¿no? Y esas son la gente que nos quieren dar aulas de democracia y vienen acá a nuestro país, una delegación europea a supervisar las elecciones en Bolivia, en Guatemala, en por aquí, por allá, porque ellos son como la garantía de la democracia, un monte de hipócritas y mentirosos. De aquí es que se le da lecciones a ellos de democracia. En Perú los conquistadores españoles vieron cómo en un corto espacio de tiempo sus fáciles victorias iniciales dieron paso a unas encarnizadas rebeliones de los incas. Y la riqueza inicial dio paso al azote de la inflación. Los pueblos se rebelan contra España, contra los principales ladrones que existían en estas tierras, los españoles. Era tanto el abuso y el exagero en el robo, en la matanza, que el pueblo termina rebelándose. Es absurdo.
Entonces se rebelan como hicieron los seguidores de Moctezuma en México, y los expulsaron. Aunque los españoles tenían mejores armas, fueron expulsados. Y aquí en el Perú se rebelaron los indígenas, que era exagerado. Si no se rebelan, los matan a todos. Si le siguen el jueguito a los padres y a las monjas que los amansaban, que le prometían el reino de Dios fuera de este mundo, los eliminan a todos. Y la iglesia le llamaba a todo eso que se rebelaban contra Pizarro, que eran gente que iba para el infierno. O sea, le metía también lanzadas y espadas ideológicas a esos rebeldes en la cabeza. Son gente del diablo, de Satanás, van para el infierno. Se han rebelado contra el rey. La avanzada ideológica de los imperios, las iglesias, las religiones. Para los incas, igual que para los aztecas en México, el oro era un don propiedad de los dioses, no un medio para el intercambio comercial. Nunca lo utilizaron como una mercancía, como dinero. El oro era de los Anunnaki. El terrestre lo sabía, siempre lo supo, desde que fue creado por el Anunnaki para trabajar el oro. Hasta en los textos bíblicos se dice que hubo un momento, no sé si en el Deuteronomio o en el Génesis, dice, Yahvé dice, el oro es mío, la plata es mía, la venganza es mía. Eso dice el tal Yahvé en el Antiguo Testamento. La gente no lee, no le gusta leer, solo habla de la Biblia, pero no la lee. Es que él era uno de esos Anunnaki, el tal Yahvé. Le gustaba el vino, le gustaba el oro, le gustaban las mujeres terrestres, porque podía agarrarlas y llevárselas que le diera la gana y nadie se le oponía. Acumular riqueza, esa ambición, no viene de ellos. El oro es de los dioses, el oro es mío, la plata es mía, dice Yahvé. Los terrestres sabían eso. Estas son la gente que se matan por ese metal y hacen guerras por ese metal. Al final los terrestres terminaron copiando lo que vieron en sus maestros. Entonces, para los incas en Perú, igual que para los aztecas en México, el oro era un don propiedad de los dioses, no un medio de intercambio comercial. Nunca lo usaron como dinero, como moneda de cambio. Para los españoles, el oro era un medio para adquirir todo lo que deseaban, adquirir riquezas, para colmar sus ambiciones personales, de tener más cosas, poder, atiborrados de oro, pero desprovistos de cualquier lujo o incluso de necesidades cotidianas. Los españoles no tardaron en pagar 60 pesos de oro por una botella de vino. Fíjate dónde llegó el exagero del español. Encontraron tanta riqueza que superó la imaginación que ellos tenían de encontrar riquezas aquí. Y mira los lujos que se daban. 60 pesos por una botella de vino. En oro, 60 pesos en oro. 100 por una capa, una ropita. 10,000 por un caballo, todo en oro. Eso no se veía en Europa, eso era absurdo pensar en una cantidad así para comprar un caballo o una simple ropa, o una botella de vino. Eso era impensable en Europa. Mira el desperdicio que hicieron aquí. Exactamente como sucede hoy. Hay gente que roba tanto el dinero del pueblo, o gente que se saca la lotería y se vuelve loco. En lugar de seguir comiendo el desayuno en su casa, se va a desayunar a Miami y vuelve otra vez en un avión a almorzar en su casa. Una locura que la riqueza le entorpece el razonamiento a las personas, lo convierte como en salvajes. Son esclavos del metal, de la riqueza. Los caprichos más absurdos. Una casa con 60 habitaciones, 15 carros, 25 relojes,
Y las mujeres, 70 o 100, tantos pares de zapatos, pelucas. Una locura que se le mete en la cabeza, ¿no? Y ropa y moda y todo, aunque no la necesiten, se vuelven locos. Con un reloj que le da la hora de 35 pesos, es exactamente la misma hora que le da el que costó 3 millones de dólares. Exactamente le da la misma hora. Pero ellos prefieren gastar en aquello. Porque es una locura que se le mete, le agarra el espíritu, la conciencia, la riqueza, la codicia. Pero en Europa la afluencia de oro y plata y piedras preciosas disparó la fiebre del oro y las especulaciones acerca de la leyenda del dorado. Entonces aumentó, con ese despilfarro que se veía y llegaban las noticias a España y a Europa. Entonces se alimentó más en la gente que tenía y en lo que no tenían esa fiebre de venir aquí a robar, y encontrar ese lugar donde ese tal señor El Dorado se daba los baños de oro y estaban todo ese oro en un lago. Y esa fue una obsesión. ¿Dónde está El Dorado? Y hacían expediciones y pagaban expediciones por aquí, por América, para encontrar ese lugar. Lo iban a arrasar también si lo encontraban, porque ese era el objetivo, ¿no? La codicia, arrasar con todo ese oro. Las especulaciones acerca del dorado crecieron extremadamente en España, la fiebre del oro. A despecho de las grandes cantidades de tesoros que llegaban a Europa desde aquí de este continente, persistía la convicción de que el dorado aún no había sido encontrado. La codicia no tiene límites. Usted tiene 100 millones y haya que es poco, ya quiere 200. Consiguió los 200 y dice, no, pero es mejor 300 y no para. Es una enfermedad que se le mete. Usted tiene una necesidad de conseguir 100 pesos para comprarse un celular, lo que sea, desesperado. Consigue 200 y haya que consiguió poco. Y sigue queriendo más, queriendo más, queriendo más. Se puede contar con los dedos de la mano las personas que no se dejan apresar por esa codicia cuando ven dinero, cuando huelen dinero, hombres o mujeres. Puede contar las pocas personas que siguen una vida simple después que se hacen millonarios con la lotería o con lo que sea, una herencia. La mayoría se denuncia. Comienzan a comprar carros y relojes y todo el mundo los ve y dice, ¿dónde sacó este tanto dinero? Ellos mismos le avisan a los ladrones, mira, somos ricos, puedes venir a robarnos. Porque comienzan a comprar cosas exageradamente, que ni las necesitan para vivir. Pero la codicia y esas cosas por dentro de la riqueza los transforma completamente. O mejor dicho, revela lo que tenían adentro. A despecho de las grandes cantidades de tesoros que llegaban, persistía la convicción de que el dorado aún no había sido encontrado. La codicia por el oro no tiene límites. Y que con algo de paciencia, de suerte y leyendo bien las pistas de los indígenas y de enigmáticos mapas, alguien podría hallarlo. El dorado. Exploradores alemanes estaban seguros, de Alemania, estaban seguros de que la ciudad dorada se encontraba en las cabeceras del río Orinoco, lo que hoy es Venezuela, o quizás en Colombia. Otros llegaron a la conclusión de que el río que había que seguir era otro, incluso el Amazonas en Brasil. Quizás el más romántico de todos ellos habida cuenta de sus orígenes y del patrocinio real con el que contó fue el pirata y ladrón Sir Walter Raleigh, que zarpó desde Plymouth en 1595 para encontrar la legendaria Manoa. Todas esas cosas esa leyenda aparecían en los libros de Europa y los aumentaban. Entonces hacían expediciones para venir a encontrar esos lugares aquí. Como que esta tierra era de ellos, aquí no había propietario.
zarpó desde Plymouth en 1595 para encontrar, eso fue desde Inglaterra, la legendaria Manoa y poner bajo la corona de la reina Isabel su dorada gloria. La reina financiaba las expediciones para que fueran a robar y le dieran su parte. Entonces, la misma cosa, el rey de España, el rey de Portugal, la reina de Inglaterra, era todos igual, corruptos, ladrones. En su imaginación, ese Walter, como la reina Isabel, veía a Manoa como imperial, el dorado, con tejados de oro. Se le llenó la cabeza de fantasía, se enfermaron. Imperial, el dorado, con tejados de oro, sombras a las cuales, a pesar de todos los choques del camino, todo asalto del caprichoso azar, los hombres se aferraron con anhelante esperanza que no moriría, la codicia por el oro. Como otros antes y después que él, ese Walter Raleigh, aún veía el dorado, el rey, la ciudad, el país, como un sueño todavía no realizado, una anhelante esperanza que no moriría. Se le enfermó la cabeza a esos europeos por encontrar esos tesoros acá en nuestro continente. Esos son textos escritos que reforzaban esa codicia en esa clase que tenía dinero para el rey y la reina, para pagar piratas y navegantes que vinieran a procurar eso aquí. Entonces ya no tenía nada de eso. Que Europa siempre ha sido un parásito mundial, señores. Europa siempre ha sido un parásito mundial. Vive de los otros, de América, de África, de Asia, robando. Hoy los africanos se han rebelado, ya muchos países lo están expulsando, a los franceses. Lárguense de aquí ya, porque con el cuento de que van a ayudarlos y le meten los militares allá para combatir a los terroristas, ya muchos gobiernos en África han descubierto que es falso. Ellos son los mismos que le pagan a los terroristas para que azoten y maten a miles de africanos. Ellos son los mismos que forman los grupos terroristas, los entrenan, le dan las armas y dice que están allá con sus militares para defender a los pueblos del terrorismo. Es falso. Por eso que le están expulsando. Esos países africanos, a los europeos, franceses, ingleses, y están recurriendo a la ayuda de Rusia y de China, que tienen otra moral, otra ética. Entran para ayudar a desarrollar el país, no para robarle los recursos como hace Estados Unidos y Europa. Por eso es que tantos años los africanos no avanzan y están podridos de riqueza, igual que América. Mucho material, mucho oro, mucha naturaleza, y viven en esa miseria horrible. Porque los europeos están allá para robar, no para protegerlo. Entonces lo están expulsando y poniéndose en las manos de quien tiene ética. Los rusos llegan a ayudar con proyectos para el pueblo, para la nación entera, no para un gobernante. Como otros antes y después que él, ese Walter Raleigh aún veía el dorado como una fantasía, algo que nunca moriría, una esperanza que nunca moriría. En esto, todos y cada uno de los que fueron en busca de El Dorado serían el eslabón de una cadena que había comenzado antes de los faraones y continúa en nuestros días con los anillos de boda y los tesoros nacionales. Sin embargo, fueron aquellos soñadores, aquellos aventureros, los que en su avaricia de oro les revelaron al hombre occidental, a los europeos, los pueblos y las civilizaciones desconocidas de las Américas, para ellos, para los europeos, desconocidas para ellos, que los orientales ya viajaban por acá, los fenicios vinieron por acá. Entonces la novedad es para esos europeos que vivían en la Edad Media, en el salvajismo, y llegaron por aquí en sus barcos y descubrieron algo que ellos no conocían. Entonces para ellos es novedad, para ellos es un continente nuevo, porque vivían en la ignorancia.
¿Por qué durante tanto tiempo se prosiguió con la búsqueda de El Dorado, aún después del descubrimiento de tan increíble cantidad de oro y plata en México y Perú? Y se olvidó de mencionar la isla de la Española, por no citar otros lugares en donde el expolio fue menor. Se pregunta Sitchin. Que la búsqueda se continuara e incluso se intensificara para encontrar ese supuesto lugar del Dorado, se puede atribuir principalmente a la convicción de que la fuente de todas aquellas riquezas aún no se había encontrado. Los conquistadores interrogaron de forma intensiva a los nativos, interrogaron entre comillas, le metían fuego en los pies y el tipo sentado vivo. Los españoles sentaban al indio y le metían un fuego en los pies que lo iban aumentando para que dijera dónde estaba el oro. Le echaban al hijo de la India y del indígena enfrente de ellos amarrados, le echaban al niño vivo a los perros españoles que lo devoraban enfrente para que dijeran dónde estaba el oro. Eso no lo dicen los libros de historia en España. No, eran gente educados que fueron a civilizarlos a ustedes allá. Y le tenemos una estatua aquí a fulano de tal. Y no dicen esas cosas que hicieron acá. Y el padre y la madre, el indígena desesperado, viendo cómo su hijo se lo comían los perros enfrente de ella. Le quemaban los pies, una tortura horrible que trajeron esa gente de España, que aprendieron hasta de la misma iglesia, en la Inquisición. Muchos se volvían locos y se envenenaban y se colgaban en un árbol para no seguir viendo esa deshumanización tan puerca que trajeron, que practicaban estos europeos acá. Y después en el encuentro de civilización, celebrando el 12 de octubre, el encuentro de las razas, todo perfumando la mierda. Un monte de escritores, traidores de su propio pueblo, alimentando esa mentira y levantándole una estatua a Cristóbal Colón y a Pizarro y poniéndole nombre a calles y a lugares de Pizarro, de Cortés. Es horrible. Los conquistadores interrogaron de forma intensiva a los nativos acerca del origen de aquellos tesoros amasados y siguieron cada una de sus pistas incansablemente. Pero no tardaron en comprender que no iban a encontrarlo en el Caribe y en el Yucatán de México, en el Caribe, República Dominicana, Haití, de esa isla que trajeron tanto dinero, como dijo Colón, aquí hay dinero para satisfacer todas las caprichos de Europa, de España, aquí en República Dominicana, y todavía ese oro está ahí, minas inmensas de oro, se la están dejando que se la lleven los canadienses y los estadounidenses. Sacan todo el material y en ese material va oro, plata, níquel y otros productos y tierras raras que tienen un valor inmenso y se meten todo en un barco y se lo llevan todo. Y los gobiernos de República Dominicana y otros no revisan nada que se están llevando. Y allá entonces cuando lo llevan a Europa, esas mineradoras extranjeras, sacan todo ese material y les sale gratis. ¿Y hasta dónde llega la desgracia de tener unos gobiernos entreguistas? Títeres, como lo quería Cortés, como lo quería Pizarro. La desgracia de ser títere es para los pueblos esa desgracia. Entonces dice, pero no tardaron en comprender que no iban a encontrarlo en el Caribe ni en el Yucatán. De hecho, los mayas les habían dicho que ellos habían conseguido la mayor parte de su oro comerciando con sus vecinos del sur y del oeste y explicaron que habían aprendido el arte de la orfebrería de antiguos pobladores que los expertos identifican en la actualidad como los toltecas. Antiguos, remontándose al origen de Caín y su gente, que vinieron acá ya con ese conocimiento que les enseñó Ninurta. Trabajar los metales que los europeos no sabían.
fundir grandes cantidades de metal. Los europeos no sabían. Ustedes pueden procurar todos los libros de historia de sus países. Van a ver que en ningún libro aparece qué les enseñaron los indígenas a los europeos, que les sirve hasta el día de hoy. Nada, no hay nada. Apagaron esa historia. Es solo de allá para acá que vienen cosas positivas, dicen. Por eso debemos agradecerles a ellos y llamarles la madre patria. ¿Qué? Un monte de disparates y mentiras, y la gente se traga esas cosas cuando lee los libros en la universidad y en la escuela. La supravaloración de una cultura que vino a robar, expoliar, a transformar la cultura de los nativos, a violársela, a cambiársela, a manipulársela. Entonces ya la gente que ha nacido aquí, esa generación que ha venido, piensa como lo que le metieron en la cabeza a esa gente. Y hasta los defiende. Hay que celebrar el 12 de octubre. Celebrar el 12 de octubre. Se nota que usted no leyó la historia real. Usted dice celebrar eso. Usted está deshumanizado. A usted le falta mucha lectura. Celebrar el 12 de octubre, cuando llegaron esa gente aquí. ¿Ves? Hay gobiernos que lo hacen. Y sigue diciendo entonces, dice entonces que los mayas le decían a los españoles que ese oro había venido del sur, los Andes, Perú, y del oeste. ¿De dónde habían obtenido el oro los toltecas? Trabajadores de las minas en los Andes. Recuérdense que en los Andes estaba la casa de Enlil Ninurta, la residencia. Miles de años atrás, de ahí salieron los últimos viajes, las naves espaciales de Nibiru cargadas con miles de toneladas de oro refinado, porque el oro de los Andes fue mucho mejor que el que sacaban ellos allá en las minas de África. Aquí eran pepitas que bajaban, los ríos las traían de las montañas de los Andes y solo había que recogerla en los ríos. No había que meterse debajo de tierra y ya venían refinados, un oro fino, refinado. Y llenaron las naves de Nibiru. Hasta el rey de Nibiru con su esposa vino aquí, llenó su nave y se fue con la nave llena desde Tiwanaku, donde vivían ellos. Tiwanaku estaba a la orilla del lago, dicen los textos sumerios. El lago después se retiró, se fue secando y Tiwanaku quedó lejos del lago Titicaca, como sucede hasta el día de hoy. Pero era una ciudad inmensa y tenía puertos. Han descubierto que había puertos, solo que el agua se retiró y ya los puertos quedan como si estuviesen en tierra adentro. Los Anunnaki. Los aztecas también señalaron a los toltecas como sus maestros en el arte de trabajar los metales. Pero ¿quién les había enseñado a los toltecas? Si seguimos yendo atrás, Caín y sus descendientes, más atrás Ninurta, el protector de todos, como le decían las leyendas antiguas, el protector Ninurta, el que los civilizó, les enseñó todo ese arte que se fueron transmitiendo por miles y miles de años. La orfebrería, el trabajo de los metales, que eso no se hizo en Europa. Pero ¿quién les había enseñado a los toltecas? El gran dios Quetzalcóatl. Respondían los aztecas. Hernán Cortés en sus informes, Quetzalcóatl era uno de ellos. Entonces, Cortés en sus informes al rey de España decía que le había preguntado una y otra vez a Moctezuma sobre el origen del oro y que Moctezuma le había dicho que este oro provenía de 3 provincias de su reino, una en las costas del Pacífico, otra en la costa del Golfo
Golfo de México. Y otra tierra adentro, en el sudoeste, donde estaban las minas. Cortés envió a sus hombres a investigar los tres lugares indicados por Moctezuma. En los tres casos se encontraron con que los indígenas estaban obteniendo ciertamente el oro de los lechos de los ríos, o bien recogiendo las pepitas en la superficie, donde las habían depositado los aluviones creados por las lluvias en las montañas. En la provincia donde estaban las minas, su actividad parecía ser algo del pasado. Alguien en el pasado remoto hacía ese trabajo, puesto que los indígenas con los que se encontraron los españoles no trabajaban en ellas. No había minas en activo, escribió Cortés en su informe. Las pepitas se encontraban en la superficie. La principal fuente era la arena de los lechos de los ríos. El oro se guardaba en forma de polvo, en pequeños tubos de caña, o se fundía en pequeñas ollas y se convertía en barras. Todavía hasta el día de hoy seguimos esa técnica, ¿no? Convirtiendo el oro en barras de oro para transportarlo y para guardarlo, ¿ves? No viene de ellos. El origen es Ninurta, en Bactivira. Le enseñó a Caín, lo trajo aquí y sus descendientes siguieron con las técnicas. Entonces al principio de todo están ellos, los Anunnaki, esa raza de personas que vinieron de Nibiru y nos enseñaron todo. Por eso los sumerios, cuando le preguntaban ¿de dónde sacan ustedes tantos conocimientos astronómicos, de matemática, de gramática, de todo? Todo lo que sabemos nos lo enseñaron ellos, los Anunnaki, los que cayeron de arriba hacia abajo, ¿no? De Nibiru hacia la Tierra, en sus naves. Y sigue diciendo Sitchin, aunque la mayor parte de los expertos, nos dice, las pepitas se encontraban en la superficie. La principal fuente era la arena de los lechos de los ríos. El oro se guardaba en forma de polvo, en pequeños tubos de caña, o se fundía en pequeñas ollas y se convertía en barras. Así preparado, el oro se enviaba a la capital. Se devolvía a los dioses a quienes siempre había pertenecido. Se esperaba que los dioses vinieran a llevarse todo ese oro que estaban acumulando, porque el indígena no lo usaba como comercio. Era acumulando para esos señores llamados dioses. Aunque la mayor parte de los expertos en minería y metalurgia aceptan las conclusiones de Cortés, lo de que los aztecas se dedicaban exclusivamente a la minería de ribera, o sea, la recogida de pepitas y polvo de oro en las orillas y lechos de los ríos, y no a una verdadera minería en la que se cavan pozos y túneles en las laderas de las montañas, el asunto aún está lejos de haber quedado resuelto. O sea, ese informe que manda Cortés de que ellos no lo sacan de las minas, sino de los lechos de los ríos, eso sigue en cuestionamiento. ¿Será verdad o él se lo creyó así? ¿O habían técnicas más profundas de entrar en las minas y sacar oro? Que los indios eran idiotas tampoco. Los indios les escondían las informaciones. Cuando vieron la avaricia de esta gente, muchos indígenas tomaron conciencia y le escondían, le daban información falsa a este monto de locos que eran locos por ese metal. Tanto los conquistadores como los ingenieros de minas que les siguieron en siglos posteriores hablaban insistentemente de minas prehistóricas de oro que se habían encontrado en diversos emplazamientos de México. ¿Quién trabajó esas minas de oro en tiempos remotísimos? Los Anunnaki, son terrestres. Pero dado que parece inconcebible que unos antiguos pobladores de México, como los toltecas, cuya historia se remonta a unos cuantos siglos antes de Cristo, pudieran haber tenido una tecnología minera más desarrollada que la de los aztecas posteriores, han desechado la idea de que las pretendidas minas prehistóricas
explicándolas como viejos pozos, oye, como el desprecio, ¿no? Por la tecnología antigua, más avanzada, que el Anunnaki le enseña al Tibet. Mira cómo lo desprecian los europeos, por la ignorancia, ¿no? Explicando esas técnicas antiguas, minerías antiquísimas, como viejos pozos excavados y posteriormente abandonados por los conquistadores españoles. Se los atribuyen ellos. ¡Qué locura! Expresando el punto de vista común a principios del siglo XX, Alexander del Mar, en su libro La historia de los metales preciosos, decía que con respecto a la minería prehistórica hay que convenir que la falta de conocimiento de los aztecas acerca del hierro y por tanto de la minería subterránea es algo que prácticamente queda fuera de toda duda. Cierto es que algunos prospectores modernos han encontrado en México viejos pozos y restos de obras mineras que parecían confirmar la idea de una minería prehistórica. Aunque estos informes llegaron a abrirse paso hasta las publicaciones oficiales, Del Mar creía que un tal Del Mar, tenía apellido Del Mar, no le dice el nombre, un tal Del Mar creía que lo descubierto no era más que antiguas obras desmoronadas por la actividad volcánica. ¿Cuánta mierda inventan la gente cuando no tienen conocimiento de las cosas? Teorías absurdas. Que lo descubierto no era más que antiguas obras desmoronadas por la actividad volcánica, o bien con depósitos de lava o alquitrán. Tenía que tener droga en la cabeza. Así hacen muchos llamados científicos europeos cuando hablan de estos países y de África. Salen con unas teorías que se nota que están tomando alguna porcaría en la cabeza, porque es puro disparate lo que hablan. O bien con depósitos de lava o alquitrán, algo que podía llegar a verse como evidencia de una gran antigüedad. Y terminaba diciendo, esta conclusión tiene todas las garantías. Ellos mismos se autojustifican por el disparate que dicen. Sin embargo, esto no es lo que los mismísimos aztecas, dice Zecharia Sitchin, contradiciendo a esos expertos europeos. Sin embargo, esto no es lo que los mismísimos aztecas habían dicho. Zecharia Sitchin tiene una mentalidad crítica frente a estas afirmaciones de estos locos europeos para descalificar el trabajo aquí prehistórico, de mineración, de tecnología que ellos no tenían los europeos. Sin embargo, dice Sitchin, esto no es lo que los mismísimos aztecas habían dicho. Los aztecas no solo atribuían a sus predecesores toltecas el oficio, sino también el oficio de transformar los metales, la mineración, sino también el conocimiento del lugar oculto del oro y la habilidad para sacarlo de las montañas. En un manuscrito azteca conservado en el Códice Matritense de la Real Academia, volumen 8, según la traducción de Miguel León Portilla, se describe a los toltecas así. Los toltecas eran un pueblo hábil. Todos sus trabajos parecen buenos, exactos, bien hechos y admirables. Pintando, esculpiendo, tallando piedras preciosas, trabajando con plumas o haciendo cerámica, hilando o tejiendo, los toltecas se mostraban hábiles en todo lo que hacían. Dice que vinieron a civilizarlos. Ellos descubrieron la turquesa, la piedra preciosa verde, conocían la turquesa y sus minas, encontraban sus minas y encontraban las montañas en donde se ocultaba la plata y el oro, el cobre, el estaño y el metal de la luna. La mayoría de los historiadores coinciden en que los toltecas llegaron a las tierras altas del centro de México. Son los descendientes de la gente de Caín, señores. Los toltecas, los olmecas. Llegaron a México en los siglos anteriores a la era cristiana. Eso dicen. Al menos 1000 años antes, quizás 1500, de que los aztecas aparecieran en escena. ¿Cómo puede ser que conocieran la minería auténtica del oro y de otros metales, así como de piedras preciosas como la turquesa,
siendo que los que les siguieron los aztecas, les siguieron aquellos toltecas, los llamados aztecas que les siguieron, no hacían más que recoger pepitas de oro de las orillas de los ríos. ¿Y quién enseñó a los toltecas los secretos de la minería? La respuesta, como hemos visto, dice Zecharia Sitchin, estaba en Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, Tot en Egipto, Tehuti, Ningisida. Al final, miembro de esa raza de los Anunnaki. Le enseñaron toda esa tecnología al tacto, porque ellos fueron los que comenzaron con la minería aquí. Vinieron a buscar oro. Pero no significa que solo se llevaban oro. Encontraban otros metales que no se dicen, porque el oro no está, se saca de las minas mezclado con muchos metales, con tierra. Inclusive hoy se sabe con tierras raras que valen más que muchos metales. El misterio de la gran acumulación de oro de los aztecas, por una parte, y su limitada capacidad para obtenerlo, por otra, se repitió en el caso de los incas. Vamos a hacer una parada por aquí, Señor, en esta maravillosa historia que nos dejó escrito Zecharia Sitchin. En la próxima continuamos con esta lectura del libro de Zecharia Sitchin titulado Los Reinos Perdidos.